Capítulo 1. Cuando empiezas a elegirte a ti. Tu vida empieza a cambiar el día que eliges dejar de traicionarte. No el día en que todo sale bien, no el día en que alguien te reconoce, no el día en que recibes una señal perfecta del universo. Cambia cuando, en silencio, en un rincón profundo de tu pecho, decides dejar de abandonarte para encajar en vidas que ya no te sostienen y caminos que ya no te representan. Ese instante, aunque parezca pequeño, abre un espacio completamente nuevo dentro de ti. Un espacio donde finalmente puedes escucharte, sentirte, comprenderte sin juzgarte. Un espacio donde tú vuelves a ser tú, sin filtros, sin máscaras, sin el peso de demostrar nada. Elegirte no es un acto egoísta. Elegirte es volver a casa. Y aunque durante mucho tiempo te acostumbraste a caminar lejos de ti, tratando de cumplir expectativas externas, tratando de ser lo que otros necesitaban, tratando de mantener una paz que no era tuya, llega un momento en el que tu alma ya no puede seguir sosteniendo ese disfraz. Empiezas a sentir un desgaste extraño, una tristeza silenciosa, una desconexión suave pero persistente que te acompaña incluso en tus mejores días. Eso no es falta de motivación. Eso es tu verdad tocando la puerta. Tu ser interior nunca se apaga. Solo espera a que lo escuches. Cuando comienzas a elegirte, no ocurre un acto grandioso ni un cambio radical inmediato. Lo que ocurre es más profundo, más sutil, más honesto. Comienzas a notar qué cosas te duelen sin que las digas en voz alta. Comienzas a reconocer que situaciones te apagan, aunque te hayas acostumbrado a ellas. Comienzas a aceptar que ciertas relaciones, ciertos hábitos, ciertos roles ya no son compatibles con la persona que estás empezando a recordar dentro de ti. Elegirte no siempre se siente cómodo. A veces se siente como pérdida, aunque en realidad sea liberación. A veces se siente como miedo, aunque en realidad sea verdad despertándose. A veces se siente como vacío, aunque en realidad sea espacio para algo más auténtico. Lo que hace que este camino sea tan transformador no es la fuerza, sino la honestidad. Honestidad para admitir que estabas cansado de sostener versiones de ti que no nacían de tu corazón. Honestidad para aceptar que te dolía callar lo que necesitabas decir. Honestidad para reconocer que estabas siendo pequeño en lugares donde tu alma quería crecer. Cuando finalmente te eliges, aunque sea por un instante, tus decisiones comienzan a cambiar de dirección. Ya no buscas aprobación. Buscas coherencia. Ya no buscas encajar. Buscas resonar. Ya no buscas ser aceptado. Buscas ser verdadero. Y ese cambio, aunque nadie más lo vea, es un antes y un después vibracional. Porque la vida no responde a la máscara que muestras. La vida responde a la energía que sostienes. Y cuando empiezas a sostener tu verdad, incluso tímidamente, el universo comienza a reorganizarse alrededor de ella. Situaciones que antes te parecían normales repentinamente comienzan a incomodarte. Personas que antes eran tu refugio comienzan a sentirse lejanas. Oportunidades que antes ignorabas empiezan a llamarte. Ese movimiento no es casualidad. Es coherencia en acción. Elegirte es un acto energético. Cuando lo haces, tu frecuencia cambia. Y cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no está alineado con ella comienza a caer por su propio peso. No porque la vida quiera quitarte algo, sino porque tú dejaste de sostener lo que ya no te pertenece. No porque estés perdiendo, sino porque estás volviendo a ti. A veces, lo más difícil de elegirte no es el cambio en sí, sino la sensación de no saber quién eres realmente. Y está bien. Es natural. Has pasado años viviendo desde expectativas ajenas, adaptando tu energía para no incomodar, moldeando tu luz para no opacar, encogiéndote para no molestar.
Es normal que al comenzar a escucharte, no sepas del todo qué voz es tuya y qué voz es del miedo. Pero tu verdad, incluso si tiembla, siempre tiene una vibración distinta. Es más suave. Es más honesta. Es más tuya. La vida no te pide perfección, te pide presencia. No te exige claridad, te pide que no te abandones. No te pide que tengas todas las respuestas, te pide que estés dispuesto a sostenerte mientras llegan. Cuando empiezas a elegirte, algo hermoso ocurre, tu energía comienza a recordar quién eres. Tus acciones empiezan a alinearse con tu intuición. Tus emociones empiezan a sentirse escuchadas. Tu corazón empieza a confiar en ti de nuevo. Porque la relación más importante de tu vida no es la que tienes con los demás. Es la relación que tienes contigo. Y cuando tú te eliges, tu alma respira. Respira alivio. Respira verdad. Respira expansión. Este primer paso, silencioso y profundo, es la raíz de todo lo que viene después. No importa cuán avanzado estés en tu camino espiritual o cuántas veces te hayas perdido antes. Este es el inicio verdadero, el momento en que decides caminar contigo en lugar de seguir huyendo de ti. Elegirte no es una meta. Es un hábito. Es una práctica diaria de honestidad y amor propio. Es un compromiso suave pero inquebrantable, no me voy a abandonar. Porque el día en que eliges dejar de traicionarte, tu vida no cambia de golpe. Pero tú sí. Y cuando tú cambias, la vida te sigue. Este capítulo es solo el comienzo del viaje. Un viaje hacia tu verdad, tu esencia, tu propósito real. Un viaje donde no tienes que correr, ni demostrar, ni cumplir con nada. Solo tienes que permitirte estar contigo. Y en ese estar, tu vida empieza a transformarse. Capítulo 2. La voz interna que silenciaste demasiado tiempo. Hay una voz dentro de ti que siempre ha intentado hablarte, incluso cuando tú estabas demasiado ocupado sobreviviendo, cumpliendo, resistiendo o intentando ser lo que creías que debías ser. Una voz suave, paciente, persistente. Una voz que nunca te gritó, porque sabía que el alma no despierta con ruido, sino con verdad. Esa voz es tuya. Y todo este tiempo ha estado esperando que la escuches. La silenciaste sin querer. La tapaste con obligaciones, con miedos, con expectativas ajenas, con la urgencia de encajar. La confundiste con duda, con intuición apagada, con indecisión. Pero nunca desapareció. Solo se quedó ahí, guardada detrás de todas las capas que fuiste construyendo para sentirte seguro. Es curioso cómo funciona la vida, tu voz interna no se extingue cuando la ignoras, se vuelve más profunda. Más silenciosa, sí. Pero también más cargada de verdad. Y es en esos momentos en los que te sentías perdido, vacío, desconectado, donde esa voz más intentaba asomarse. En esos días en los que te preguntabas por qué estabas cansado incluso cuando dormías. En esas noches en las que sabías que algo faltaba, aunque no supieras nombrarlo. En esos instantes donde sentías que había una versión de ti que jamás habías podido expresar. Esa incomodidad era tu voz intentando recordarte que no habías venido a este mundo para desaparecer dentro de la vida de otros. Silenciaste esa voz porque te enseñaron a no molestar, a no incomodar, a no destacar demasiado, a no pedir demasiado, a no seguir un camino distinto, a no desafiar lo conocido. Te enseñaron a que elegirte era egoísta, a que expresar tu verdad era riesgoso, a que mostrar tu sensibilidad era debilidad, que tu brillo podía generar envidia, que seguir tu intuición era inestable. Así, sin darte cuenta, fuiste desconectándote de ti mismo para sobrevivir emocionalmente en un entorno que no siempre comprendía tu profundidad.
Y tu voz interior, que solo quería guiarte, quedó atrapada entre lo que debes y lo que sientes. Entre el miedo a fallar y el miedo a no vivir realmente. Pero ahora estás aquí. Leyendo esto. Escuchando esto. Sintiendo que algo dentro de ti se mueve. Esa vibración suave no es ansiedad, es tu voz interna despertando. Tu voz interior no busca que seas perfecto. Busca que seas verdadero. No te pide que tengas todas las respuestas. Te pide que te escuches lo suficiente como para entender esa pregunta que llevas años cargando encima. La razón por la que tu voz se siente tan familiar, incluso después de tanto tiempo, es porque nunca se fue. Eras tú quien no podía acercarte a ella sin sentir miedo. Porque escuchar tu verdad significa aceptar que tu vida necesita cambios. Y ningún cambio profundo ocurre sin remover lo que ya no vibra contigo. Tu voz interna te ha estado diciendo cosas que ignoraste por mucho tiempo. Ese camino te duele. Esa relación te limita. Esa versión de ti ya no te pertenece. Ese sueño todavía te llama. Ese deseo es verdadero. Esa corazonada no se equivoca. Esa tristeza quiere mostrarte algo. Esa sensación no es ansiedad, es dirección. Pero para escuchar estas señales necesitas espacio. Espacio interno. Espacio emocional. Espacio energético. Durante años no lo tuviste. Te sentías obligado a correr, a cumplir, a resistir, a avanzar sin detenerte. Creíste que parar era perder. Creíste que descansar era una debilidad. Creíste que sentir era un riesgo. Pero ahora sabes algo distinto. El alma no puede respirar cuando la vida va demasiado rápido. A medida que empiezas a elegirte, esa voz que estaba enterrada comienza a subir a la superficie. No como un ruido intenso, sino como una corriente suave que recorre tu pecho, que te dice: este eres tú. Por aquí es. Lo que sientes importa. No estás siendo dramático, estás siendo honesto. No estás perdiendo nada, estás volviendo a ti. La voz interna es la parte de ti que ya conoce tu camino. Es la parte de ti que no está condicionada por miedo, por culpa ni por historia. Es la parte de ti que recuerda tu propósito incluso cuando tú lo olvidas. Pero para escucharla necesitas suavizarte. No exigirte. No presionarte. No obligarte a tener claridad inmediata. Solo permitir que esa voz tenga espacio en tu vida. Porque cuando esa voz comienza a hablarte, no lo hace con respuestas. Lo hace con sensaciones. Con intuiciones. Con pequeñas certezas que aparecen de repente. Con una especie de alivio interno que sientes cuando consideras una idea que tu mente no puede explicar pero tu alma reconoce al instante. Y cuanto más la escuchas, más se fortalece. Más clara se vuelve. Más consistente se siente. Más alineada aparece. Tu voz interior se convierte en un sostén. En un refugio. En una brújula. No porque te diga exactamente qué hacer, sino porque te guía hacia quién eres. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de pelear contigo. Cuando dejas de callarte lo que ya sabes. Cuando reconoces que esa voz interna no te está destruyendo la vida, te está devolviendo a la vida. Y poco a poco descubres una verdad que cambia todo. No estabas perdido, estabas desconectado de ti. No estabas confundido, estabas intentando escuchar a los demás por encima de tu alma. No estabas roto, estabas aprendiendo a escucharte. La voz interior que silenciaste demasiado tiempo es la misma que ahora te sostiene. Es la misma que te guía hacia tu propósito real. Es la misma que te recuerda que tú puedes, que tú mereces, que tú estás listo. Es la misma que siempre creyó en ti, incluso cuando tú no podías hacerlo. Ahora, por fin, comienzas a escucharla.
Y cuando escuchas tu propia verdad, tu vida comienza a transformarse desde el interior. Capítulo 3. Cuando ignoras tu verdad, tu alma empieza a apagarse. Cuando pasas demasiados días lejos de tu verdad, algo dentro de ti empieza a perder claridad. No es un castigo, no es un error, no es un fracaso. Es simplemente la consecuencia natural de desconectarte de lo que te sostiene. El alma no grita, no empuja, no exige. El alma susurra. Y cuando ignoras esos susurros, no se va, pero empieza a apagarse en silencio, esperando a que regreses a ella. Hay un momento en la vida en el que comprendes que lo que te duele no es la falta de oportunidades, ni la ausencia de certezas, ni siquiera la pérdida de algo que creías esencial. Lo que realmente duele es haberte abandonado. Haber seguido un camino que no era tuyo. Haber actuado desde la obligación, desde el deber, desde lo que otros esperaban, mientras tus deseos más auténticos se acumulaban adentro como pétalos marchitos. Tu alma se apaga cada vez que dices sí queriendo decir no. Cada vez que escondes lo que sientes por miedo a incomodar. Cada vez que sostienes vínculos, rutinas o ideas que ya no te representan. Cada vez que vives en automático, lejos de lo que te expande. Y aunque puedes disimularlo con productividad, con distracciones o con un ritmo de vida acelerado, la desconexión siempre encuentra la forma de hacerse sentir. A veces aparece como cansancio inexplicable. A veces como ansiedad silenciosa. A veces como esa sensación de estar presente pero vacío, como si te estuvieras mirando desde lejos sin poder alcanzarte. Hay señales que tu alma te envía cuando está cansada de no ser escuchada. Sientes que nada te llena. Sientes que haces mucho pero nada te mueve por dentro. Sientes que vas cumpliendo roles, pero ninguno te contiene. Y aunque desde afuera todo parezca bien, por dentro sabes que estás lejos de la persona que viniste a ser. Pero acá está la verdad más amorosa que puedes recordar: tu alma nunca te abandona. Aunque se apague, aunque se quede en silencio, aunque parezca lejana, siempre está esperando tu regreso. Y cuando finalmente decides escucharla, cuando eliges detenerte, respirar y mirar hacia adentro, vuelve a encenderse con una suavidad que se siente como hogar. La vida cambia cuando dejas de huir de tu verdad. La energía cambia cuando dejas de forzarte a encajar en lugares donde tu luz no respira. Tu camino cambia cuando dejas de actuar por obligación y empiezas a moverte por coherencia. Porque la coherencia no es un acto perfecto, es un acto honesto. Es la decisión de tratarte con respeto. Es permitirte ser quien sos sin pedir permiso. Es recordar que tu verdad no es un capricho ni una exageración, sino la brújula más precisa que tienes. Cuando empiezas a honrar tu verdad, todo en tu vida se reajusta. Los vínculos se vuelven más sinceros. Las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades que antes parecían complicadas se abren con una facilidad inesperada. Y no porque todo se vuelva mágico de un día para otro, sino porque dejas de caminar en contra de tu propia energía. Y entonces ocurre algo hermoso: descubres que tu alma nunca se había apagado por completo. Solo estaba cubriendo su luz para que pudieras aprender a mirarte de nuevo. Para que recordaras el valor de la autenticidad. Para que finalmente entendieras que tu vida no necesita ser perfecta, sino verdadera. Cuando eliges tu verdad, no eliges un camino fácil. Eliges un camino real. Un camino donde puedes descansar, donde puedes respirar, donde puedes sentir sin disfrazarte. Y en ese lugar, en esa honestidad profunda, empieza a brillar la parte de ti que estaba esperando ser reconocida. Cada vez que vuelves a tu verdad, una parte de tu alma vuelve a encenderse. Cada vez que actúas desde la coherencia, recuperas un fragmento de tu energía. Cada vez que te eliges, te reencuentras. La pregunta que cambia todo no es qué debería hacer. La pregunta que cambia todo es: ¿qué me hace sentir vivo?
porque cuando ignoras tu verdad, tu alma se apaga. Pero cuando la escuchas, tu vida entera vuelve a iluminarse. Y este capítulo no es una advertencia. Es un recordatorio. Un recordatorio de que tu verdad no te exige, te abraza. No te presiona, te libera. No te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto. Porque la coherencia es el lenguaje del alma. La autenticidad es su forma de respirar. Y tú, estás hecho para brillar desde ahí. Capítulo 4. La claridad nace cuando te atreves a escuchar lo que ya sabes. Hay verdades que no aprendes de nadie, porque ya viven dentro de ti. Verdades que siempre estuvieron ahí, esperando a que dejaras de correr, a que soltaras el ruido, a que finalmente tuvieras el valor de escucharte. La claridad nunca llega desde afuera. La claridad emerge cuando dejas de esconder tu propia voz. Puede que pases años buscando señales, esperando respuestas, pidiendo dirección. Puede que sientas que necesitas una confirmación divina, una casualidad perfecta, un mensaje en el momento exacto que te indique qué hacer. Pero la vida siempre te lleva, con suavidad o con fuerza, a comprender algo profundamente simple: la respuesta ya estaba dentro de ti. Siempre lo estuvo. Lo que te falta no es información, lo que te falta es silencio. Lo que te falta no es certeza, lo que te falta es confianza. Lo que te falta no es un plan perfecto, lo que te falta es permitirte admitir lo que ya sabes. Cuando te atreves a escuchar tu verdad interna, todo empieza a ordenarse. No porque la vida se vuelva cómoda o predecible, sino porque dejas de resistirte a lo que tu alma te viene diciendo hace tiempo. Ese susurro suave que te pide un cambio. Ese impulso sutil que te empuja hacia algo nuevo. Ese cansancio profundo que te muestra que ya no perteneces donde estás forzándote a encajar. La claridad nace cuando dejas de justificar tus dudas. Nace cuando ya no necesitas que nadie valide lo que sientes. Nace cuando permites que tu sensibilidad sea una guía y no una carga. Y aunque a veces te parezca difícil escucharte, no es porque tu alma sea confusa, sino porque te acostumbraste a vivir desde el ruido. El ruido de las expectativas ajenas. El ruido de la comparación. El ruido de la exigencia, del miedo al rechazo, del deseo de aprobación. Pero cuando empiezas a apagar cada una de esas voces, aunque sea un poco, la tuya comienza a tomar fuerza. Y no se manifiesta como un grito, se manifiesta como un alivio. Ese alivio que sientes cuando admites algo que venías negando. Ese alivio que aparece cuando aceptas que un ciclo ya terminó. Ese alivio que emerge cuando reconoces lo que realmente quieres, incluso si da miedo. Porque la claridad no llega después del coraje. La claridad llega antes. La claridad es lo que te da la fuerza para realizar el acto valiente. Es el momento en el que dejas de hacerte pequeño para encajar en una historia que ya no te representa. Es cuando te permites aceptar que mereces algo distinto, algo más alineado, algo que te expande en lugar de agotarte. La claridad auténtica se siente como un sí interior. No como euforia, ni como urgencia, sino como serenidad. Una serenidad que te dice, por aquí. Y aunque no veas el camino completo, aunque todavía haya dudas, aunque no tengas un plan detallado, ese pequeño sí es suficiente para que todo empiece a cambiar. A veces la claridad llega como una incomodidad que ya no puedes ignorar. A veces como una imagen mental repetitiva. A veces como una sensación física en el pecho o en la garganta. A veces como un pensamiento tan simple que te preguntas cómo no lo viste antes. Y otras veces llega como una calma extraña dentro del caos. Una calma que no coincide con lo externo, pero que te recuerda que tu alma ya decidió. Esa calma es la señal de que tu verdad se está abriendo paso. Cuando te atreves a escuchar lo que ya sabes, no estás tomando una decisión impulsiva.
Estás volviendo a la coherencia. Estás regresando a la alineación. Estás reconectándote con la parte más sabia de ti, esa que no necesita garantías, porque entiende que la claridad no es un destino, sino un punto de partida. Y entonces sucede lo que siempre parece mágico, la vida empieza a organizarse alrededor de esa verdad. Personas, situaciones y oportunidades se reacomodan. Algunas cosas se caen. Otras aparecen sin esfuerzo. No porque estés manifestando desde la exigencia, sino porque tu energía ya no está dividida. La claridad crea dirección. La dirección crea movimiento. Y el movimiento crea transformación. Escuchar lo que ya sabes no significa que todo será fácil. Significa que todo será verdadero. Y en esa verdad hay una fuerza que no se explica, pero se siente. Una fuerza que te sostiene cuando dudas. Una fuerza que te recuerda que no estás empezando desde cero, sino desde un nivel más profundo de ti. Cuando finalmente admites tu verdad, dejas de caminar a ciegas. Cuando te escuchas, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Cuando honras tu claridad, tu vida deja de sentirse accidental. Este capítulo es un puente. Un puente entre lo que te contaron y lo que tú sabes. Entre lo que temes y lo que tu alma intuye. Entre la confusión y la coherencia. Entre el ruido y la verdad. Porque la claridad no aparece cuando la vida se calma. La claridad aparece cuando te calmas tú. Y hoy, aunque sea por un instante, te estás escuchando. Y ese instante ya está cambiándolo todo. Capítulo 5. El deseo genuino como brújula del alma. Hay un tipo de deseo que no se confunde, que no se negocia, que no se explica. Un deseo que no nace del capricho, ni de la presión externa, ni de la necesidad de demostrar nada. Es un deseo que aparece silenciosamente, casi tímido, pero tan verdadero, tan constante, tan profundo, que termina revelándose como la brújula más fiel que tienes. Ese deseo genuino no es impulsivo. No es urgente. No es ruidoso. Es un llamado. Un llamado que reconoces en el cuerpo antes que en la mente. Una vibración suave que te recuerda que estás hecho para algo más auténtico, más tuyo, más alineado a lo que realmente eres. Durante mucho tiempo puedes ignorarlo. Puedes esconderlo detrás de responsabilidades, de expectativas ajenas, de historias antiguas. Puedes convencerte de que no es práctico, de que no es realista, de que no es el momento. Puedes callarlo hasta que tu propia vida empiece a sentirse demasiado pequeña para quien eres ahora. Pero por más que intentes olvidarlo, ese deseo siempre encuentra una manera de volver. Vuelve en forma de incomodidad. Vuelve en forma de nostalgia. Vuelve en forma de esa sensación de que falta algo, incluso cuando aparentemente lo tienes todo. Ese deseo no te presiona. Te invita. No te exige. Te guía. No te empuja. Te orienta. Es la brújula que tu alma utiliza para recordarte tu dirección. Tu verdadero norte. Y aunque a veces lo confundas con un sueño imposible, no lo es. El deseo genuino nunca apunta hacia algo fuera de tu camino. Siempre apunta hacia tu versión más honesta, más libre, más luminosa. Hacia la vida en la que dejas de sostener lo que te apaga y empiezas a sostener lo que te expande. Ese deseo te pide que vuelvas a ti. Que vuelvas a lo que te emociona. A lo que te da vida. A lo que tu corazón reconoce incluso antes de que puedas explicarlo con palabras. Cuando empiezas a escucharlo, algo cambia. Cambia tu energía. Cambia tu forma de respirar. Cambia la manera en que observas tu propia historia. Empiezas a darte cuenta de que no estabas perdido, simplemente estabas demasiado lejos de lo que realmente querías. Y entonces llega una comprensión profunda.
Tu deseo genuino no es un lujo. Es una dirección. Es un mapa. Es un puente entre quien fuiste y quien estás listo para ser. Tu alma no te habla en planes detallados, te habla en impulsos. Te habla en ganas. Te habla en aquello que no puedes dejar de imaginar, lo admitas o no. Ese deseo, ese que vuelve una y otra vez, es tu camino. Es tu verdad pidiendo espacio. Es tu propósito mostrando su forma. Cuando intentas apagarlo, no desaparece. Se transforma en cansancio, en frustración, en esa sensación de estar viviendo a medias. Y no porque estés fallando, sino porque te estás negando algo que es tuyo por naturaleza. Pero cuando lo aceptas, cuando lo reconoces, cuando te permites escucharlo sin juicio, descubres algo que cambia tu forma de avanzar. Tu deseo genuino no te exige valentía, te entrega claridad. Te dice que sí. Te dice que no. Te dice quién eres. Te dice qué versión de ti te espera del otro lado. No siempre será fácil seguirlo, pero siempre será liberador. Porque el deseo genuino no te aleja de tu vida, te devuelve a tu vida. Te devuelve a tu energía natural. Te devuelve a tu autenticidad. Ese deseo es la parte de ti que ya sabe. La parte de ti que no duda. La parte de ti que recuerda. Cuando lo honras, empiezas a construir una vida que se siente tuya en cada detalle. Una vida donde ya no necesitas esforzarte tanto para encajar, porque finalmente estás eligiendo desde tu interior, no desde tu miedo. Y entonces sucede la expansión. La real. La profunda. La que no depende de resultados inmediatos, sino de coherencia interna. Empiezas a caminar con una dirección que no puedes justificar, pero sí sentir. Empiezas a tomar decisiones que no necesitan aprobación externa, porque están alineadas con tu verdad. Empiezas a reconocerte en el espejo de una manera que creías perdida. Tu deseo genuino es tu brújula. Tu alma es quien la sostiene. Y tú eres quien decide seguirla. No tienes que entender todo el camino. Solo tienes que permitirte avanzar hacia lo que resuena contigo. Porque lo que deseas de verdad, ese deseo profundo que no desaparece, es exactamente la vida que está intentando encontrarte. Capítulo 6. La incomodidad como señal de expansión. Hay momentos en los que la vida empieza a sentirse estrecha, como si las paredes internas se acercaran un poco más cada día. Momentos en los que el alma te pide espacio, pero la mente intenta convencerte de que todo está bien, de que no deberías querer más, de que no tendrías por qué sentirte así. Y sin embargo, lo sientes. Sientes esa incomodidad suave pero persistente, ese desajuste silencioso entre lo que vives y lo que tu interior sabe que ya no encaja. Esa incomodidad no es un error. No es un castigo. No es una falla en tu camino. Es una señal. Una señal de expansión. Tu alma nunca te empuja hacia adelante usando miedo o desesperación. Tu alma se comunica a través de sensaciones, impulsos, incomodidades que te muestran que algo dentro de ti está empezando a crecer, aunque todavía no lo entiendas. Cuando algo en tu vida se vuelve pequeño, lo primero que sientes no es la claridad, es la incomodidad. Esa incomodidad te dice: ya no perteneces aquí. Esta versión de ti ya cumplió su ciclo. Es momento de ampliar tu espacio interno. Durante mucho tiempo puedes interpretarla como ansiedad, como duda, como confusión. Puedes pensar que es una señal de que estás perdiendo el control. Pero si te miras con honestidad, verás que no es un desorden interno, es un desajuste entre tu verdad y tu realidad. Es tu alma creciendo antes que tu vida. Es tu energía expandiéndose antes que tus decisiones. Lo que te incomoda no es la incertidumbre. Lo que te incomoda es seguir siendo la versión que ya estás superando.
Y aunque parte de ti quiera volver a lo familiar, otra parte, más silenciosa pero más sabia, empieza a empujar suavemente hacia adelante. No hacia un destino concreto, sino hacia un espacio donde puedas respirar mejor. Hacia un estado interno donde no tengas que reducirte para encajar. Hacia una vida donde tu verdad tenga lugar. La incomodidad es un puente. Un puente entre lo que fuiste y lo que estás listo para hacer. Puede que no te guste cómo se siente, pero siempre te está diciendo la verdad. La incomodidad aparece cuando estás sosteniendo algo que ya no corresponde con tu frecuencia actual. Un lugar, una relación, un hábito, una rutina, una identidad. Es la manera en la que tu alma te dice, mira más profundo. Mira lo que estás ignorando. A veces te incomoda el trabajo que ya no te representa. A veces te incomoda la máscara que llevas demasiado tiempo usando. A veces te incomoda la costumbre de hacerte pequeño. A veces te incomoda la energía que consumes para sostener algo que hace mucho dejó de sostenerte a ti. La incomodidad no viene a castigarte, viene a despertarte. Viene a recordarte que estás hecho para moverte, no para quedarte atrapado en una versión antigua de ti. Viene a mostrarte que crecer duele un poco, pero dolería mucho más quedarte donde ya no vibras. La expansión nunca empieza con euforia. Empieza con un ya no puedo seguir así. Empieza con un algo adentro de mí está cambiando. Empieza con un esto ya no se siente verdadero. Y aunque no tengas un plan, aunque no veas lo que viene después, aunque todavía sientas miedo, la incomodidad te confirma que estás en un umbral. Un umbral hacia más honestidad, más coherencia, más libertad. Hay un punto del camino en el que ya no puedes regresar a tu versión anterior. No porque haya desaparecido, sino porque tú ya no eres la misma persona que la habitaba. La incomodidad te muestra ese punto. Te dice que retroceder sería traicionarte, mientras que avanzar, aunque de miedo, sería honrarte. Cuando empiezas a escuchar esa sensación, en lugar de pelear con ella, descubres que no es una amenaza. Es una invitación. Una invitación a revisar tus límites internos, a soltar roles que ya no te representan, a reconocer que te estás expandiendo incluso cuando todavía no sabes hacia dónde. La incomodidad te ofrece una verdad que pocas veces quieres admitir. No estás estancado, estás cambiando. No estás perdido, estás creciendo. No estás fallando, estás despertando a una versión más auténtica de ti. Y esa versión pide más espacio. Pide más honestidad. Pide más alineación. Pide más vida. Cuando te permites sentir sin escapar, sin justificarte, sin culparte, descubres algo profundamente liberador. La incomodidad no viene a detenerte, viene a redirigirte. Viene a mostrarte el camino con una sinceridad que la comodidad nunca podría ofrecerte. Porque la comodidad te adormece. La incomodidad te revela. La comodidad te mantiene donde estás. La incomodidad te muestra hacia donde necesitas ir. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque todavía no sepas cómo avanzar, ya diste el paso más importante, reconociste la señal. Reconociste que la incomodidad no es un enemigo, sino un lenguaje. Un lenguaje que tu alma usa para empujarte suavemente hacia tu expansión natural. La incomodidad es la prueba de que algo dentro de ti ya despertó. De que tu alma está moviéndose hacia un espacio donde puedas ser más tú, donde tu propósito pueda respirar, donde tu verdad pueda existir sin disculpas. Y ese movimiento, aunque a veces duela, aunque a veces asuste, es el comienzo de tu transformación más profunda. Capítulo 7. La coherencia como energía que ordena tu vida. Hay un momento en el camino en el que descubres algo esencial. Tu vida no cambia cuando haces más, sino cuando eres más honesto contigo. No es la acción la que ordena tu mundo interior, es la coherencia.
La coherencia es esa alineación silenciosa entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Esa unión invisible entre tu verdad interna y tu forma de vivirla. Durante mucho tiempo puedes intentar sostener realidades que ya no se sienten tuyas. Puedes usar excusas para seguir donde no te expandes. Puedes acostumbrarte a la desconexión. Pero siempre llega un punto en el que tu alma empieza a pedir orden. No un orden externo, no una agenda perfecta, no un plan detallado. Un orden interno. Un orden que solo aparece cuando te atreves a vivir como realmente eres. La coherencia no es disciplina. Es libertad. Libertad de ser tú sin dividirte. Libertad de avanzar sin traicionarte. Libertad de elegir sin apagar tu verdad. Cuando empiezas a practicar la coherencia, no estás cambiando tu vida a la fuerza, estás ajustándola a tu energía real. Estás permitiendo que lo que haces tenga la misma frecuencia que lo que sientes. Estás dejando de sostener máscaras, de cumplir expectativas ajenas, de repetir historias antiguas. Y eso crea una transformación profunda, una transformación que no grita, pero se siente en cada parte de ti. La incoherencia, aunque la ignores, siempre pesa. Pesa en la mente. Pesa en el cuerpo. Pesa en la energía. Pesa cuando dices sí queriendo decir no. Pesa cuando te quedas donde ya no quieres estar. Pesa cuando actúas desde el miedo a decepcionar a otros. Pesa cuando sostienes vínculos que ya no vibran contigo. Pesa cuando finges que estás bien para no incomodar a nadie. Y ese peso, tarde o temprano, se convierte en confusión. Te duele no porque estás perdido, sino porque estás lejos de ti mismo. Pero cuando eliges la coherencia, se siente como un alivio. Un alivio físico. Un alivio emocional. Un alivio energético. No necesitas que la vida cambie para sentirte mejor. Necesitas cambiar tú hacia tu verdad. La coherencia trae claridad. La claridad trae dirección. La dirección trae paz. Y esa paz no depende de nada externo. Nace de saber que estás siendo fiel a ti mismo. La coherencia es un acto de amor propio. Un acto de respeto por tu energía. Un acto de valentía silenciosa. No porque sea difícil, sino porque te exige mirar tus contradicciones con honestidad. A veces te darás cuenta de que dices querer una cosa, pero vives lo contrario. A veces descubrirás que sostienes vínculos que apagaron tu luz hace tiempo. A veces verás que te saboteas porque temes brillar demasiado. A veces sentirás que tu cuerpo te pide una dirección que tu mente todavía no acepta. Y aún así, elegir coherencia es elegir verdad. Ver lo que duele ver. Nombrar lo que evitabas nombrar. Aceptar lo que tu alma ya sabía. La coherencia no te pide perfección. Te pide autenticidad. Te pide que no te abandones. Te pide que cada paso que des sea un paso hacia ti. Cuando empiezas a vivir así, la energía se ordena. Tu mundo interno se organiza. Las decisiones se vuelven más claras. Las dudas pierden fuerza. La coherencia no elimina el miedo, pero hace que el miedo ya no te controle. La coherencia no elimina la incertidumbre, pero hace que confíes más en tu camino. La coherencia no elimina los desafíos, pero hace que cada desafío tenga sentido. Y algo más profundo ocurre, tu presencia cambia. Tu luz cambia. Tu frecuencia se vuelve más estable. Tu energía se vuelve más limpia. Dejas de atraer situaciones desde el desorden interno y comienzas a manifestar desde el alineamiento. Es como si la vida empezara a reconocerte nuevamente. Como si respondiera a esa nueva claridad que estás sosteniendo. Como si cada cosa que antes se estancaba empezara a moverse. Porque cuando tú te ordenas por dentro, el universo se ordena alrededor de ti.
La coherencia es la raíz de tu propósito. Es la base de tu expansión. Es la puerta que se abre cuando decides dejar de dividirte para complacer a otros. Es vivir desde un lugar donde ya no necesitas esconder partes de ti. Donde ya no tienes que sostener lo que te duele. Donde ya no luchas contra tu propia intuición. La coherencia es un hogar. Un hogar al que siempre puedes regresar. Un hogar que construyes cada vez que eliges tu verdad, incluso cuando te tiemblan las manos. Y mientras más coherencia eliges, más sentido empieza a tener tu vida. Más ligera se siente tu carga. Más auténtica se vuelve tu presencia. Porque cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse, tú empiezas a brillar desde dentro. Y ese brillo, el tuyo, el real, es imposible de apagar. Capítulo 8. La quietud que revela tu verdadero ritmo. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, no porque te esté frenando, sino porque está tratando de devolverte a tu propio ritmo. Un ritmo que olvidaste mientras intentabas sostener demasiado, mientras te exigías más de lo que tu alma podía dar, mientras te esforzabas en encajar en una velocidad que nunca fue la tuya. La quietud no llega para castigarte. Llega para recordarte quién eres cuando no estás corriendo. Llega para mostrarte la verdad que se oculta detrás del ruido. Llega para que vuelvas a tu frecuencia natural, a ese estado interno donde no tienes que demostrar nada, donde no necesitas alcanzar nada, donde simplemente puedes ser. Durante mucho tiempo aprendiste que detenerte era un problema. Que la pausa significaba retroceso. Que el silencio era una pérdida de tiempo. Que si no avanzabas, te quedabas atrás. Pero hay algo que tu alma siempre supo, incluso cuando tú lo olvidaste. Tu expansión no ocurre en la prisa. Tu expansión ocurre en la presencia. Cuando te detienes, cuando respiras, cuando permites que la vida se aquiete alrededor de ti, algo empieza a alinearse por dentro. Algo empieza a cambiar sin que tengas que forzar nada. No es magia, es coherencia. Es la energía regresando a ti. Es tu verdad encontrando espacio para manifestarse. La quietud te devuelve a lo esencial. Te devuelve a lo auténtico. Te devuelve a lo profundo. Te devuelve a ti. Pero sé que la quietud también incomoda. Incomoda porque revela lo que el movimiento esconde. Incomoda porque te obliga a escuchar pensamientos que evitas cuando estás ocupado. Incomoda porque muestra lo que tu corazón viene queriendo decir hace tiempo. No puedes seguir viviendo lejos de tu verdad. En el silencio, la fachada se cae. En la quietud, tu alma habla. En la pausa, aparece lo que habías ignorado. Y aunque muchas veces quieras escapar, aunque busques distraerte, aunque inventes razones para no sentir, la quietud siempre encuentra el modo de tocar la puerta. Porque la quietud no llega cuando tú decides, llega cuando la necesitas. Y casi siempre la necesitas antes de admitirlo. A veces la quietud aparece como cansancio. A veces aparece como desmotivación. A veces aparece como un día en el que simplemente no puedes más. A veces aparece como un vacío extraño que no sabes explicar. Nada de eso significa que estés roto. Significa que estás regresando a tu ritmo. Ese ritmo más lento, más consciente, más genuino, es el que te permite ver con claridad lo que la velocidad te oculta. Porque cuando vas demasiado rápido, no ves las señales. No ves las emociones que ignoras. No ves que estás sosteniendo vínculos, trabajos o rutinas que ya no vibran con quien eres ahora. No ves que tu energía está dispersa tratando de cumplir expectativas que nunca te pertenecieron. La quietud es la corrección. Es el reencuentro. Es el regreso. Es el momento en el que tu alma toma las riendas y te dice: escucha. Mira. Siente.
Aquí empieza tu verdad. Y aunque al principio la quietud parezca un retroceso, pronto descubres que no estás detenido, estás recalibrándote. Estás ordenando tu energía. Estás soltando lo que no te sostiene. Estás preparándote para un movimiento mucho más alineado y más auténtico. La quietud no es el final del camino. Es el reinicio de tu dirección. Es la transición entre un tú que se adaptaba y un tú que empieza a elegir. Y cuando finalmente aceptas esa pausa, cuando te permites no hacer, no apurar, no controlar, algo hermoso empieza a suceder, tu cuerpo se afloja, tu mente se suaviza, tu corazón se abre. Y en esa apertura nace algo que no podrías obtener desde la prisa, claridad profunda. La claridad que te dice que ya no funciona. La claridad que te muestra que sí pertenece. La claridad que te revela lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. La quietud es un espejo. Un espejo que no te juzga, pero sí te muestra. Un espejo que ilumina todo lo que intentaste esconder debajo de tus responsabilidades. Un espejo que te recuerda que la vida no te quiere perfecto, te quiere presente. Porque solo cuando estás presente puedes sentir tu verdad. Solo cuando estás presente puedes escuchar tu alma. Solo cuando estás presente puedes reconocer tu propósito. Y entonces, desde esa quietud, empiezas a percibir un movimiento nuevo. No un movimiento apresurado, sino un movimiento natural, suave, coherente. Un movimiento que nace desde adentro, no desde la presión externa. Un movimiento que no te exige cambiar tu vida de inmediato, pero sí te invita a cambiar la forma en la que te habitas. Ese movimiento es el inicio de tu expansión. La expansión real. La que no se basa en logros, sino en autenticidad. La que no se mide en velocidad, sino en coherencia. Tu alma no quiere que te apures. Quiere que te escuches. Quiere que te sostengas. Quiere que te des el permiso de sentir antes de decidir. La quietud es tu maestra. La expansión es tu consecuencia. Y tú eres el puente entre ambas. Capítulo 9. La vida que se abre cuando eliges tu verdad. Hay un instante silencioso, un instante casi imperceptible, en el que tu vida empieza a abrirse. No sucede cuando cambias de rumbo, ni cuando tomas una gran decisión, ni cuando el mundo finalmente reconoce quién eres. Sucede antes. Sucede en el momento exacto en el que eliges tu verdad. En ese punto interno donde dejas de sostener lo que te apaga y empiezas a honrar lo que te enciende. Elegir tu verdad no siempre se siente glorioso. A veces se siente como perder. A veces se siente como dejar atrás algo que te sostuvo durante años. A veces se siente como caminar sin la garantía de que el mundo te va a aplaudir por hacerlo. Pero esa sensación no es señal de error, es señal de autenticidad. Lo que duele no es tu verdad, lo que duele es soltar lo que ya no se alinea con ella. Cuando eliges tu verdad, algo mucho más profundo que una decisión empieza a moverse dentro de ti. Empiezas a respirar de otra manera. Empiezas a pensar desde otro lugar. Empiezas a reconocerte en una versión tuya que ya existía, pero que habías mantenido oculta para no incomodar, para no fallar, para no decepcionar. Y aún así, esa versión seguía esperando. Esperando a que tu fuerza superara tu miedo. Elegir tu verdad es un acto silencioso, pero poderoso. Un acto que no necesita testigos. Un acto que no busca aprobación. Un acto que te permite mirar la vida con ojos que nunca habías usado. Porque tu verdad no te exige que seas perfecto. Te exige que seas honesto. Te pide coherencia. Te pide que te escuches. Te pide que sueltes las historias que crecieron sobre ti pero que no nacieron de ti. Te pide que te permitas sentir, incluso cuando sentir te incomoda, incluso cuando sentir te obliga a cambiar. Cuando empiezas a vivir desde tu verdad,
las cosas se ven distintas. No porque la vida se vuelva más fácil de inmediato, sino porque tu energía deja de dividirse en tantas direcciones equivocadas. Empiezas a poner tu presencia donde antes solo estabas de cuerpo. Empiezas a ocupar tu espacio en lugar de pedir permiso para existir. Empiezas a decir sí desde el alma y no desde la paz. Hay algo profundamente hermoso que sucede cuando eliges tu verdad. La vida deja de sentirse accidental. Deja de sentirse como un intento constante de controlar, corregir, sostener o agradar. La vida empieza a sentirse como un camino que responde a tu energía, no a tus excusas. Un camino que se mueve cuando tú te mueves, que se abre cuando tú te alineas, que se ordena cuando tú te eliges. La verdad interna no te da todas las respuestas, pero te entrega el punto de partida. Te muestra la dirección incluso cuando el destino es desconocido. Te ofrece claridad incluso cuando aún hay miedo. Te recuerda que tu propósito no nace de un plan perfecto, nace de tu autenticidad. Elegir tu verdad también significa aceptar que no todo ni todos podrán acompañarte en ese nuevo camino. Algunas personas desaparecerán. Algunos ciclos se cerrarán. Algunos lugares dejarán de sentirse como hogar. Pero no porque estés perdiendo algo valioso, sino porque estás liberando espacio para la vida que sí es tuya. La vida que se expande contigo. La vida que vibra contigo. La vida que te reconoce. Cuando eliges tu verdad, empiezas a entender algo que antes solo habías escuchado como frase, que la vida siempre estuvo a tu favor, solo que tú no estabas a favor de ti. Y ahí es cuando sucede la apertura. El movimiento interno. La sensación de alivio que no puedes explicar con palabras. El regreso silencioso a casa. La vida se abre cuando tú te abres. La vida se ordena cuando tú te ordenas. La vida te escucha cuando tú te escuchas. Y entonces comienzas a experimentar momentos que antes parecían coincidencias, encuentros que llegan en el instante justo, oportunidades que aparecen sin esfuerzo, intuiciones que te guían con más claridad que cualquier consejo. No porque estés manifestando algo nuevo, sino porque por primera vez estás vibrando desde tu verdad. Lo que llega no es casual, es coherente. Lo que se va no es pérdida, es liberación. Lo que empieza no es improvisado, es inevitable. Durante años buscaste señales y no te dabas cuenta de que la señal más poderosa eras tú. La vibración que emanabas cuando sostenías una vida que ya no era tuya, era distinta de la vibración que emites ahora, cuando te eliges. La vida no te responde a tus palabras, te responde a tu energía. Y cuando eliges tu verdad, tu energía cambia. Todo cambia. Vivir desde tu verdad no te vuelve egoísta, te vuelve auténtico. No te vuelve distante, te vuelve presente. No te vuelve frío, te vuelve real. Porque nada es más amoroso que la honestidad. Nada es más expansivo que la coherencia. Nada es más transformador que permitirte ser quien eres. Y aunque el camino hacia tu verdad pueda sentirse largo, ya estás caminándolo. Tú elegiste dar el paso. Tú elegiste escucharte. Tú elegiste honrar la fuerza interna que siempre estuvo ahí, esperando a que la miraras de frente. La vida que se abre no es un premio por haber sufrido. La vida que se abre es el reflejo de tu autenticidad. Y ahora que la elegiste, ya no hay vuelta atrás. Ni la necesitas. Porque cada paso hacia tu verdad es un paso hacia tu expansión. Capítulo 10. Tu expansión comienza donde te atreves a sostener tu verdad. Has llegado hasta aquí no porque lo hayas entendido todo, sino porque finalmente te estás permitiendo sentir. Y sentir, aunque duela, aunque incomode, aunque te confronte, es el primer acto de honestidad contigo. Tu expansión no empieza cuando la vida cambia, empieza cuando tú te vuelves capaz de mirarte sin excusas.
Durante mucho tiempo creíste que crecer significaba alcanzar metas, lograr objetivos, demostrar valor. Pero ahora lo ves con otros ojos. Crecer, en su forma más pura, significa sostener tu verdad incluso cuando nadie más la ve. Significa caminar hacia lo que resuena contigo aunque todavía no tengas claridad absoluta. Significa dejar de abandonarte para pertenecer y empezar a pertenecer a tu propia vida. En este punto del camino no estás recibiendo respuestas, estás recordando. Estás recordando quién eres cuando sueltas el ruido. Estás recordando qué deseas cuando dejas de justificarte. Estás recordando cómo respira tu alma cuando no la obligas a encajar en moldes que ya no te corresponden. Estás recordando la versión de ti que siempre existió debajo de las capas, debajo de las dudas, debajo del miedo. Y en ese recuerdo hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Tú ya estás listo. No para hacerlo todo perfecto, no para tenerlo todo resuelto, sino para sostener lo que eres. Sostener tu verdad no significa hablar más fuerte. Significa escuchar más profundo. Significa quedarte contigo cuando tu mente quiere escapar. Significa elegir lo que te hace bien incluso si lo desconocido te asusta. La expansión no es un salto, es una decisión. Una decisión interna, silenciosa, pero poderosa. Una decisión que empieza en lo sutil, en lo invisible, en ese momento íntimo donde admites lo que quieres y ya no te traicionas. Cada vez que eliges coherencia sobre costumbre, te expandes. Cada vez que eliges verdad sobre aprobación, te expandes. Cada vez que eliges integridad sobre comodidad, te expandes. Y aunque todavía sientas dudas, porque es natural sentirlas, hay algo en ti que ya no vuelve atrás. Hay una parte de ti que despertó, que se reconoció, que se validó internamente. Esa parte no se conforma con sobrevivir. Esa parte quiere ser. Quiere existir con honestidad. Quiere vivir una vida que sientas tuya, auténtica, luminosa. La expansión real no sucede porque cambian las circunstancias, sucede porque tú cambias tu punto de origen. Dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde tu verdad. Dejas de buscar permiso y empiezas a darte espacio. Dejas de esperar que algo externo te valide y empiezas a validarte desde dentro. Y de pronto, la vida se mueve contigo. Los caminos se abren donde antes había paredes. La energía fluye donde antes había resistencia. La claridad aparece donde antes había ruido. No porque la vida haya cambiado mágicamente, sino porque tú dejaste de apagar tu propia frecuencia. Cuando eliges tu verdad, te conviertes en un imán para experiencias que la reflejan. Tu expansión empieza a sentirse inevitable, natural, coherente. Pero sostener tu verdad también implica dejar ir versiones de ti que ya no pertenecen a este nuevo capítulo. Implica soltar máscaras, justificar menos, aceptar más. Implica reconocer que no puedes llevarte todo contigo. No porque seas débil, sino porque estás creciendo. Y crecer requiere espacio. Hay ciclos que se cierran solos cuando empiezas a elegirte. Hay puertas que dejan de abrirse porque ya no vibras ahí. Hay personas que se alejan suavemente porque forman parte de un capítulo antiguo, no del nuevo. Y aunque parte de ti quiera resistirse, otra parte, la parte que ahora se está fortaleciendo, sabe que es correcto. Sabe que tu expansión siempre te lleva hacia adelante, nunca hacia atrás. Has llegado a un nivel del camino donde tu energía está cambiando de forma. Ya no te mueves desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no te sostienes desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Ya no buscas salvar tu pasado, sino honrar tu futuro. Este capítulo no es un final. Es un inicio. Un inicio donde tienes la madurez para escucharte, la sensibilidad para sentirte y el coraje silencioso para sostener lo que eres.
Tu expansión no será perfecta. Será honesta. Será vulnerable. Será real. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier idea de éxito externo. Porque la verdadera expansión no te aleja de ti, te acerca. Te devuelve a tu esencia. Te recuerda que mereces una vida que se sienta auténtica, alineada y profundamente tuya. Ahora estás listo para elegirte. Para habitarte. Para sostenerte. Para caminar hacia una vida construida desde la verdad y no desde el miedo. Tu expansión comienza aquí. En este instante. En esta claridad. En esta decisión silenciosa pero poderosa de sostener lo que eres sin volver a esconderte. Y aunque todavía no lo veas por completo, algo en ti ya lo sabe. Tu vida se transforma cuando tú te atreves a ser fiel a tu verdad. Y ahora, mientras este camino termina, algo dentro de ti apenas comienza. Has vuelto a escucharte, a sentirte, a reconocerte en lugares donde antes solo había ruido. Y aunque cierres este capítulo, sigues estando en movimiento. Sigues expandiéndote. Sigues volviendo a tu verdad. Recuerda esto, no estás aquí por azar. Tu alma te trajo hasta este momento porque estabas listo. Listo para ver más, para sentir más, para permitirte más. Que cada palabra que resonó hoy en ti se quede acompañándote, suave, constante, como un eco que te recuerda quién eres cuando por fin te eliges. Y si este espacio te sostuvo, si sentiste claridad, calma o expansión, entonces quédate cerca. Hay más caminos que podemos recorrer juntos, más verdades que pueden despertar en ti, más capítulos que pueden ayudarte a seguir elevando tu vida desde adentro. Puedes suscribirte para que no te pierdas el próximo viaje. Es una invitación. Una mano extendida para cuando tu alma quiera volver a escuchar su propia voz reflejada. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por elegir tu verdad, una vez más. Lo que viene para ti, ya está alineándose. Y tú, simplemente por escucharte, ya estás preparado para recibirlo.